Buenos días. Pues en este vídeo vamos a ver una de las últimas técnicas que vamos a utilizar para derivar funciones, que es la llamada regla de la cadena. La regla de la cadena que vamos a utilizar para derivar funciones cuando las podemos escribir como composición de dos o más funciones elementales. Vamos a ello. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es cuál era la operación de composición entre funciones, ¿vale? Aquí partimos con que tenemos dos funciones, una es f y otra es g, que las componemos de esta manera. Lo que significa esto es que nosotros, a un determinado valor de x, primero le vamos a aplicar la función g y al resultado que obtengamos le vamos a aplicar luego la función f. Por lo tanto, estas dos expresiones que tenemos aquí son expresiones equivalentes. ¿De acuerdo? Cuando hablemos de una función g compuesta con una función f, pues es que al valor x primero le aplicamos la función g y luego le aplicamos la función f. Para recordarlo, porque podemos tener la composición de dos o más funciones, siempre va a actuar sobre la x la función que está más cerca. Y el orden, pues como veis, es inverso al orden de escritura habitual. Si normalmente nosotros escribimos de izquierda a derecha, pues la composición, las funciones actúan de derecha a izquierda. Vale. Bueno, pues ¿cómo vamos a hacer la derivada de una composición de funciones? Para hacer la derivada de una composición de funciones, para expresar la derivada, os acordáis que ponemos una comita aquí, lo que tenemos que hacer es aplicar la siguiente expresión, que es la derivada de la función más externa, que es la función f, actuando sobre g de x, ¿vale? Esto sería equivalente a componer g con la derivada de f, y todo esto hay que multiplicarlo por la derivada de la función más interna, que sería g de x, ¿vale? Esta expresión que nosotros tenemos aquí es lo que habitualmente se conoce como regla de la cadena, ¿vale? Esta sería la regla de la cadena, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para utilizar esta regla de la cadena en derivadas es, cuando nos dan una función, ser capaz de reconocer esa función, pues las funciones que están compuestas para formarla, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros tomamos la función f de x igual a e elevado a 2x, ¿vale? Pues para saber si esto es una composición de funciones, lo primero que tenemos que ver es cómo calcularía yo el valor de esta función para cualquier número que a mí me dieran. Entonces, imaginaros que me dan que la x vale 3, ¿vale? Pues para poder calcular el valor de esta función, yo primero sustituiría la x por 3 y entonces lo primero que habría que hacer sería multiplicar por 2. Eso ya es como si fuera una función, ¿vale? Y al resultado de eso, luego elevaría e al exponente de lo que me hubiera dado. Con lo cual, fijaros que efectivamente tenemos dos funciones. Podemos decir que f1 de x sería la función que multiplica la x por 2, ¿vale? Y la segunda función de x sería la que eleva e al resultado del anterior. De esta manera podríamos escribir que f de x sería igual a f1 compuesto con f2 de x, ¿vale? O lo que es lo mismo, como habíamos dicho antes, sería lo mismo que coger f1 y aplicárselo a x, y a lo que me salga de aquí, un poquito para acá para que lo veáis mejor, aplicarle f2. ¿De acuerdo? Eso sería lo primero que habría que hacer.
Entonces ahora, ¿cómo vamos a derivar esta función? Pues la derivada de esta función habría que hacerla como la derivada de esta descomposición de funciones, ¿vale? De esta composición de funciones. Por lo tanto, diría que f' de x, la derivada de x, sería igual a la derivada de f1 compuesto con f2 de x. Observar que cuando pronuncio esto lo digo en orden inverso a como está escrito, ¿vale? f1 compuesto con f2. Y esto, si ahora aplicamos la regla de la cadena, lo que me dice es que lo que tengo que hacer es la función más externa, derivarla y componerla con la función más interna. Le llamo función más interna a la que está más cerca de la x y más externa a la que está más alejada de la x. Por lo tanto, esto sería f' de 2 sobre f1 de x multiplicado por la derivada de la función más interna. La función más interna aquí es f de 1. Pues sería f' sub 1 de x, ¿vale? Esto sería la fórmula tal cual de la regla de la cadena. Entonces ahora simplemente lo que tengo que hacer es sustituir todo esto por las expresiones que se corresponden, ¿de acuerdo? Lo primero que tendría que hacer sería la derivada de la función más externa, que es e elevado a x, y compuesto con la función más interna. Como la derivada de la función más externa es la derivada de la exponencial, que es ella misma, pues escribiría e elevado a, cuidado, porque sería elevado a f1 de x, pero f1 de x es 2 elevado a x, ¿vale? Y luego tendría que multiplicarlo por la derivada de la función más interna. La función más interna es 2x y la derivada de 2x es 2. Por lo tanto, de esta manera obtendría la derivada de la función compuesta, que sería pues 2e elevado a 2x, poniendo las cosas totalmente en orden. Bien, y así hemos visto cómo funciona la regla de la cadena pues, cuando es una composición de dos funciones. Pero la regla de la cadena también se puede aplicar cuando tenemos composición de más de dos funciones. Vamos a ver el caso de la regla de la cadena para tres funciones y luego esto pues se seguiría haciendo exactamente igual pues, para cuando tenemos más funciones. Lo primero, vemos aquí la composición de tres funciones, ¿no? H compuesto con G compuesto con F, que lo que significa es que sobre un determinado valor de la x, primero actuaría la h, al resultado o la imagen de la función, mediante la función h de x, le aplicaríamos la función g y al resultado le aplicaríamos la función f. Bien, ¿cómo sería la regla de la cadena en este caso? Pues para hacer la derivada, de esto, haríamos como antes. Primero derivaríamos la función más externa. La función más externa es f. Luego haríamos f', pero en lugar de aplicárselo a x, se lo aplicaríamos a lo que tiene f dentro, que sería a g de h de x. ¿De acuerdo? Así quedaría. Falta un paréntesis, ¿vale? Muy bien. Y luego habría que multiplicar por la derivada de lo que hay aquí dentro. Pero la derivada de lo que hay aquí dentro, a su vez, es una composición de funciones. Por lo tanto, tendríamos que hacer la derivada de la más exterior, que sería g', y aplicarla en h de x. Y finalmente multiplicaríamos pues, por la derivada de h de x, que sería h' de x. Esta sería la regla de la cadena cuando nosotros lo que tenemos son tres funciones. ¿De acuerdo? Y esto se seguiría ampliando para cualquier número de funciones. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tenemos la siguiente función. Tenemos f de x es igual a 1 partido por el logaritmo neperiano de 3x. Bueno, lo primero que tenemos que ver es cuáles son las tres funciones que actúan aquí, ¿vale? Entonces, la primera función, que sería f1 de x, es la que coge la variable y la multiplica por 3. Luego sería 3x. La segunda función,
una vez que hemos multiplicado por 3, lo que se hace es el logaritmo neperiano. Pues sería el logaritmo neperiano de x. Y finalmente, f3 de x, una vez que ya tenemos el logaritmo neperiano de 3x, lo que hace es invertirlo. Es decir, dividir 1 entre el resultado. Luego la función sería esta. Por lo tanto, podríamos decir que la función f de x es igual a f1 compuesto con f2 compuesto con f3 de x. Bueno, ya que hemos escrito la función f como composición de tres funciones, ya estamos en condiciones de derivar y aplicar la regla de la cadena, ¿vale? Entonces, la derivada de esto, la derivada de x, sería igual a la derivada de f1 compuesto con f2 compuesto con f3 derivada de x, ¿vale? Y empezaríamos a hacer pues lo que hemos hecho antes, sería la derivada de la más externa aplicada en lo que tiene dentro, ¿vale? Por la derivada de la siguiente, de la intermedia, aplicada en f1 de x, por la derivada de f1 de x, ¿de acuerdo? Y ahora ya lo que tenemos que hacer es sustituir cada una de las cosas que tenemos en la expresión por lo que corresponde. En el primer caso tendríamos la derivada de la función más externa, ¿vale? Que sería la derivada de la función f3, la derivada de 1 partido por x. La derivada de 1 partido por x es menos 1 partido de x al cuadrado. Se puede hacer como la derivada de una potencia, porque 1 partido por x lo podríamos escribir como x elevado a menos 1, ¿vale? Esto sería lo mismo que x elevado a menos 1 y se podría hacer como la derivada de una potencia, pero es una derivada que aparece tantas veces que merece la pena aprenderse la memoria. Entonces sería menos 1 partido de x al cuadrado. Pues escribimos menos 1 partido de, pero cuidado, porque no puede ser x, sino que es la composición de las otras dos funciones. La composición de las otras dos funciones es el logaritmo neperiano de 3x. Por lo tanto sería menos 1 partido del logaritmo neperiano de 3x elevado al cuadrado, ¿vale? Multiplicado por la derivada de la segunda función en f1 de x. La segunda función es el logaritmo neperiano de x. La derivada del logaritmo neperiano es 1 partido por x. Pero no podemos poner 1 partido por x, sino que tenemos que poner 1 partido por f1 de x. ¿Y quién es f1 de x? 3x. Por lo tanto sería 1 partido por 3x. Y finalmente multiplicando por la derivada de f1 de x. La derivada de f1 de x, como f1 de x es 3x, pues la derivada de 3x sería 3, ¿vale? Nos quedaría esta expresión. Y aquí, pues como veis, ya hemos simplificado. Un 3 que multiplica se va con un 3 que divide. Y si operamos el resto, pues nos quedaría esta función, que sería ya finalmente lo que es la función derivada. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sea de utilidad y si tenéis dudas ya sabéis que me las podéis poner en comentarios y trataré de resolverlas.